Shalom, continuamos con la Mishnah Yud Aleph, la Mishnah 11 del primer capítulo de Masechet Shabbat. Con esta Mishnah Besat Hashem concluimos con el primer capítulo. Dijimos que esta Mishnah también es aceptada bien por Beit Shammai, bien por Beit Hillel. Vamos a ver lo que aprendemos en esta Mishnah. Meshalshelin et Pesach. Meshalshelin viene de la palabra shalshelet. Shalshelet es una cadena, es decir, se desencadena el Pesach. El Pesach se está refiriendo al Korban Pesach, al sacrificio de Pesach. Batanur, con el horno, im hashecha. En el horno, im hashecha significa con el anochecer, es decir, antes del anochecer. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Que se puede desencadenar el Korban Pesach antes del anochecer. ¿Qué nos enseña la Mishnah? Primero que nada, ¿por qué desencadenar? ¿A qué se refiere? Ya nos explican los comentaristas, ya que los hornos antes eran anchos de abajo y angostos de arriba, eran altos, y por arriba se ponía la carne asada, y el Korban Pesach hay que ponerlo entero, como sabemos, entonces se ponía de arriba para abajo, entonces por eso se dice Meshalshelin, desencadenamos, es decir, se puede poner el Korban Pesach en el horno antes de que entre Shabbat, y viene a enseñarnos la Mishnah que acá no tenemos el miedo de la Mishnah anterior. Cierto que vimos en la Mishnah anterior que no se puede asar una comida si no va a llegar antes del Shabbat al tercio o a la mitad de la cocción. En este caso dice la Mishnah, ya que se está hablando del Korban Pesach, estamos hablando entre paréntesis cuando Pesach cae en Shabbat, sabe que el día antes, el 14, estamos hablando del viernes 14, que es el día que hay que asar el Pesach, está saliendo antes de Shabbat, el viernes antes de Shabbat. En este caso no hay problema, dice la Mishnah. ¿Y por qué? Incluso que se va a seguir cocinando en el Shabbat, de todas maneras es suficiente ponerlo antes del Shabbat, incluso que no llega a cocinarse ni siquiera un tercio antes de que entre el Shabbat. Pero dijimos en la Mishnah pasada de que tenemos miedo que la persona al fin de cuentas va a venir y va a mover las brasas y va a pasar por la prohibición de prender fuego en Shabbat, y por eso no permitimos en la Mishnah pasada. En esta Mishnah nos enseña la Mishnah que no hay problema, ya que se habla del Korban Pesach. Y Korban Pesach se cocinaba y se comía en grupos grandes. Entonces decimos que la gente del grupo se llaman zrizim, se llaman que son ágiles y están todos preocupados en hacer bien la voluntad de Hashem. Y si uno va a venir y va a querer mover las brasas, el otro le va a hacer a cortar. Entonces, como tenemos una protección por la situación en la cual se encuentran, entonces no tenemos miedo y permitimos ponerlo el Korban Pesach en el horno, incluso que no se llegue a cocinar un tercio antes de que entre el Shabbat. Otra ley parecida dice la Mishnah, Ma'achizin et ur, Ma'achizin es que se agarra el el fuego de Medurat Beit HaMoked. ¿Qué significa? Que permitimos prender el Beit HaMoked, vamos a explicar, era cierto lugar en el cual estaba muy cercano de la Azara, en el Beit HaMikdash, y ahí entraban los Kohanim cada tanto para calentarse, porque ellos estaban trabajando descalzos en pisos de shaish, de piedra, de mosaico, y era frío, entonces para calentarse los pies, para calentarse un poco, se juntaban ahí en el Beit HaMoked. Ahora, ahí había una gran fogata, en la cual gracias a ella se calentaban los Kohanim. Nos enseña la Mishnah que se puede prender antes de Shabbat este fuego, esta fogata, incluso que se prendió un poquitito y se va a seguir prendiendo sola durante el Shabbat, y no tenemos miedo que van a venir a mover las brasas. ¿Por qué? Porque los Kohanim que trabajan en el Beit HaMikdash se llaman ágiles, se llaman zrizim, entonces no tenemos miedo que va a venir un Kohen, una persona normal sí, pero en un Kohen que se llaman que son zrizim ágiles, no tenemos miedo que él va a venir a mover las brasas, por eso permitimos, incluso que se empezó a prender un poquitito ya la fogata, dejamos hacerlo antes del Shabbat. No necesitamos prender toda la fogata antes del Shabbat, sino que es suficiente con un poco. Eso es en Beit HaMoked, en el Beit HaMikdash, pero sigue la Mishnah nos dice Ubekbulin, y en los límites, es decir, fuera del Beit HaMikdash, una persona que tiene una fogata en su casa o un hogar, algo así para calentar, que Deish Tehoz Aur Berruban, es decir, solo cuando va a agarrar el fuego, Berruban en la mayoría de las maderas que están ahí, tiene que ya agarrar el fuego, de manera que ya puede subir solo el fuego y va a terminar de prender más demás. Solamente en ese caso permitimos prender un hogar, prender una fogata fuera del Beit HaMikdash antes de Shabbat.
pero si no se prendió la mayoría, acá sí tenemos miedo que la persona va a venir y va a mover las brasas. Estamos hablando de una persona normal, no un Cohen en el Beit HaMikdash. Hasta entonces solamente permitimos prender una fogata antes de Shabbat si va a llegar a prender la mayoría de las ramas que hay ahí en esa fogata, pero si no, va a estar prohibida. Sigue la Mishnah y dice, Rabbi Yehuda dice, Bepejamín kolshu, Bepejamín con brasas, o sea, no con madera, sino que con carbones, kolshu, incluso un poquitito. ¿Qué significa? Viene Rabbi Yehuda y dice, no, incluso fuera del Beit HaMikdash, pero si no es una fogata de madera, sino que es una fogata de brasas, de carbones, ya que el carbón se prende bien y se mantiene y también prende a los demás, aquí es suficiente con que un poquitito se prendió antes de Shabbat, entonces ya la dejamos hacer. Pero en forma simple, la Mishnah trae a Rabbi Yehuda como si fuera que es una opinión única, pero ya dicen los comentaristas que sí, la halajá es como Rabbi Yehuda, por lo menos según la forma simple de estudiar, de que Rabbi Yehuda no viene a discutir con nadie, no vemos que nadie discutió. Lo que la Mishnah dijo es que fuera del Beit HaMikdash solo necesitamos la mayoría de la fogata ser prendida. Eso es cuando se habla de ramas normales, igual como en el Beit HaMoked, solo que en el Beit HaMikdash es suficiente con un poquitito. Fuera del Beit HaMikdash necesitamos la mayoría, pero todo eso es con ramas. Rabbi Yehuda dice, no, ahora te estoy hablando de una fogata de carbones. Aquí, incluso fuera del Beit HaMikdash, no tenemos miedo porque se prenden bien, entonces no hay miedo que la persona va a mover los carbones y pasar por la prohibición de prender fuego en Shabbat. Con esto concluimos la Mishnah 11 y también el primer capítulo. Hazak Baruch, Barajá Batzlajá, nos vemos en el capítulo 2 de Ezrat Hashem.